Saludos, ¿cómo están? Es un verdadero gusto de nuevo verlos en esta sesión comiendo con el experto y hoy tenemos el gran honor de tener al Químico Arroyo. Químico, bienvenido en esta sección, es un verdadero gusto tenerlo aquí. El Químico Arroyo es el creador de la página Encuentro de Químicos, él se la pasa viajando por todo el país dando cursos, forma parte de la asociación de la EMA y bueno, es él un especialista en normas, en flebotomía, en control de calidad y bueno, un fuerte aplauso al Químico, muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues gracias Químico por la invitación y por supuesto aquí estamos para hablarles un poquito de algo que a veces olvidamos pero que es bastante importante. ¿Cuál es el tema de hoy, Químico? El tema de hoy es la importancia del consentimiento informado, algo que debemos considerar que a veces en el laboratorio clínico sobre todo se nos olvida, pero que pues cada vez va teniendo más importancia y más reconocimiento. Muchísimas gracias, Químico. Bueno, antes de iniciar, siempre es la tradición. El día de hoy nos acompaña un sushi, el Químico muy sano. Creo que él come más sano. Y bueno, por favor, Químico, ¿nos acompaña con el primer bocado? Claro que sí, bueno, con los palillos para que no haya ningún problema. No haya ningún problema. Poco de salsa y esto no lo ven. Y bueno, iniciando con el tema, pues todos sabemos que constitucionalmente el artículo 4 nos da derecho a la salud a todos, ¿no? Y en esa misma línea es que pues se han generado diversas acciones a nivel mundial, desde la Organización Mundial de la Salud y a partir de eso pues la propia Secretaría ha hecho pues diversas acciones para fomentar precisamente la protección a la salud. De manera particular en las cuestiones de seguridad del paciente, que de hecho hace unos días fue el Día Internacional de la Seguridad del Paciente, y de hecho en esa línea, pues actualmente el consentimiento informado es un derecho que tiene el paciente y que pues bueno, nosotros lo debemos de ejercer siempre con una línea ética, con una línea profesional y con una línea moral, ¿no? Para una adecuada aplicación. Al final, aquí, y esta diapositiva me gusta porque dentro del área de la salud, pues ustedes pueden ver a un pequeño recién nacido o a una persona ya grande de edad, pero precisamente la Constitución nos da la línea para que el derecho a la salud sea igual para ambas personas. Entonces, en ese sentido, pues ambas personas van a poder decidir, y en este caso de los pequeños son los padres los que deciden dar el consentimiento para precisamente ejercer pues alguna acción médica y sobre todo, hablando de laboratorio, alguna situación diagnóstica. Entonces, pues sí es importante tener un conocimiento y la mayoría de nosotros en el laboratorio lo tenemos únicamente cuando implica alguna situación de pues hacer el tamizaje de alguna enfermedad infecciosa o cuando implica alguna situación legal, ¿no? Aunque son muy pocos los laboratorios que lo hacen, pero los que sí lo hacen pues tienen que tomar ciertas previsiones que obviamente pues están contenidas tanto en la legislación como propiamente por las cuestiones éticas que puede implicar propiamente no tener un consentimiento informado. ¿Significa que si yo voy a hacerme un estudio de laboratorio cualquiera, necesito recibir un consentimiento informado o hay un límite? Bueno, aquí es importante resaltar que la norma 007 sí marca que en procedimientos considerados de alto riesgo tenemos que tener un consentimiento informado. Y aquí la pregunta que, por ejemplo, nosotros hacemos siempre en todos los eventos es si ustedes consideran realmente la punción venosa como un evento de alto riesgo. Bueno, depende de quién me tome la muestra, ¿no? En teoría, pero, por ejemplo, en Estados Unidos siempre se toma el consentimiento cuando vamos a realizar una extracción de sangre venosa. ¿Qué puede ocurrir durante el proceso de extracción de sangre? Y ahí yo les hago un llamado a que ustedes comenten lo que les ha pasado con sus pacientes a la hora que les van a tomar una muestra. ¿Cómo agarrar los palillos, Químico? Pues, como puedo. Así. Así y... No nos critiquen. El Químico, que si usábamos tenedor o palillos, y el Químico fue muy honesto y dijo, palillos, ¿no? Es que... Perdonen ustedes. Ay.
Y sí, entonces, en ese sentido, pues, una punción, estrictamente hablando, sí es un evento de alto riesgo. ¿Qué puede ocurrir? Y yo creo que muchos lo hemos visto, sobre todo con nuestros pacientes del sexo masculino. Es muy evidente, pues, que empiezan a sudar frío. Eso ya habla de un síndrome vasovagal, que pudiera ser que cuando terminemos la toma, pues se para el paciente, sale y se desmaye. El desmayo pues puede implicar una fractura. Sí, el hombre, bueno, dijo hombre, pero seguramente son como los más collones, ¿no? Somos los que nos da más miedo, irónicamente. Si está sudando, si muestra mucho nerviosismo, en algún punto puedo hacer algo. Digo, no dejarlo salir o tener cuidado con esa. De hecho, las recomendaciones europeas marcan que debe esperar al menos 5 minutos para retirarse del área de toma. Aunque desafortunadamente aquí muchos laboratorios tienen como indicador para el personal de flebotomista cuántas tomas haces en cuánto tiempo, ¿no? Entonces a veces eso pues los limita al hecho de verificar que precisamente no tengamos ningún problema con nuestros pacientes. Sí, ahí va, por ejemplo, en instituciones tan grandes no se puede esperar 5 minutos. Quizá no se pueda, pero sí advertirle al paciente que si se siente mal, si se siente mareado o si nosotros lo vemos, pues finalmente que espere afuera, si hay un lugar que espere sentado, y si no, pues que él tome la precaución de no bajar escaleras tan rápido, toda una serie de cosas que de hecho también las recomendaciones, tanto la de CLCI como la de la Federación Europea, te marcan que tienes que advertirle al paciente, ¿no? Por sí mismo al momento de concluir la punción. Es algo que rara vez se hace. Realmente es... Luego cuando vamos a hospitales o servicios médicos grandes, nos tratan, digo, que me siento como ganado, ¿no? Venga, fulanito, siéntese, toma de muestra y váyase. ¿No? Entonces, es algo muy importante, justamente aprovechando con los seguidores. Muchos estamos iniciando... esto, ¿no? Estamos iniciando la toma de muestra, estamos iniciando el trabajo. Tenemos aquí desde el de servicio social hasta el químico recién egresado, y qué bueno que tenemos esta oportunidad de dar estas indicaciones desde ahora, ¿no? Que sepan que es muy importante el cómo acercarse al paciente y qué recomendaciones. Claro, decirles, por ¿no? supuesto. De hecho, como les decía, la norma 007 del laboratorio lo marca. ¿Y por qué considerarla de alto riesgo la punción venosa? Y yo siempre les pongo el ejemplo. Pueden funcionar una arteria, porque justo si no funcionamos de manera adecuada, introducimos mucho la aguja, podemos llegar a funcionar arteria, podemos llegar a cortar un tendón o un nervio, sobre todo porque a veces se nos olvida que el bisel, como nos dicen los fabricantes, triple biselado, pues eso prácticamente es una navaja. ¿Así? Entonces, al momento de yo mover la aguja, que de hecho eso no está permitido hacia los lados, pues estoy cortando. Y entonces ahí puedo tener una situación de un efecto adverso que yo le estoy provocando a mi paciente. Y de hecho hay muchos reportes de situaciones en donde pues al paciente incluso puede llegar a perder la movilidad. Pues lo menos es momentánea del brazo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Por lo menos. ¿Puede perderse la movilidad totalmente? No he leído acerca de algún caso, sin embargo, por ejemplo, sí hay reportes en donantes de sangre, porque el calibre de la aguja es mucho mayor, que sí refieren incluso dolor después de un año de que les hicieron la extracción de sangre. Entonces sí refiere que pues podemos causar un daño importante y el paciente o el donador en este caso, que es de lo que estamos hablando, pudiera tener pues la decisión al final, si nosotros le notificamos, de proceder o no a la toma de muestra o finalmente a la donación de sangre. Y eso pues se lo tenemos que informar, le tenemos que informar que pues punto que le va a doler. Sí, o sea, sí, y ahí ser yo honesto, uso ¿no? uno de los memes, quien ya haya ido a nuestros cursos, uno de los memes del maestro, donde ponía pues hablarle al paciente con la verdad, ¿no? ¿Me va a doler? Sí, sí le va a doler. Le tengo que decir que quizá no sea suficiente una punción por las características clínicas que maneje y que pues puede ser que le dé 2 punciones, ¿no? Y ahí también nosotros legalmente nos estamos protegiendo. Y eso es lo importante, que como profesionales también aprendamos que nuestras actividades pueden tener consecuencias de nivel legal.
¿Se puede pasar eso, o sea, en algún momento? Porque yo pensé que era como mito urbano, ¿no? De que entró a que le tomaran la muestra y perdió la movilidad. Entonces no es algo que podamos pasar. Porque incluso mis maestros de la universidad me decían como, ya tómale la muestra, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Y sin miedo, y no se queje, no duele. Entonces, con todo lo que me dice, yo creo que en algún momento sí pude haber lesionado un nervio, ¿no? Con un compañero. Sí, exactamente. Finalmente, muchos de nosotros, ya sea a nivel, los que estudiamos a nivel técnico y dentro de la universidad, pues aprendemos muchas veces a tomar muestra entre nosotros, ¿no? Entre nuestros compañeros. Pero al menos yo he visto 4 videos de en Facebook, por ahí. Se los voy a poner ahí para que se vea. Pues que están en la escuela y pues sí hay algunas situaciones o bastantes situaciones de mejora, ¿no? Para empezar, la bioseguridad, las instrucciones, toda una serie de cuestiones que tenemos que cuidar. Y por ejemplo ahí en Estados Unidos sí están muy avanzados en ese tema. Finalmente, si el paciente dice, ¿sabes qué? No quiero que me punciones, pues no se le punciona y se le tienen que buscar alternativas. Y bueno, en cuanto a la historia, pues el consentimiento viene desde por ahí de los 50s con el Código de Nuremberg, después de con la Declaración de Helsinki, y finalmente la primera aparición la hace el doctor Stewart en 1966, pero actualmente pues ya es un procedimiento reconocido a nivel mundial. Es un procedimiento formal que la norma del expediente clínico lo marca como obligatorio y forma parte de las notas del expediente clínico, además de que es una exigencia ética, es un derecho del paciente y pues representa la autonomía del paciente de decidir si se va a someter al procedimiento o al tanto quirúrgico, pudiera ser médico, diagnóstico o incluso de tratamiento, ¿no? Sí. Porque pues el paciente es libre de decidir si se va a someter o no y además nos da una garantía legal. Y lo primero que yo les aconsejo a todos, incluso si son nuevos, llegan a trabajar a algún lugar, pues esto que está en el meme, ¿no? Lean sus procedimientos y si no hay, inicien la redacción, finalmente el procedimiento no es exclusivo si yo me quiero certificar o acreditar en alguna norma ISO. Es algo que como profesionales nos marca la norma 007 del laboratorio y pues los químicos desafortunadamente todavía seguimos en esta cuestión, yo creo que de un poco de aprendizaje condicionado, pues si no hay procedimientos, pues tenemos que hacer alguna acción de castigo, ¿no? Pero es importante que nosotros generemos siempre información escrita, obviamente alineada a pues los avances que existan dentro de pues la normativa y a los avances técnicos científicos pues más actuales, ¿no? Bueno, que se supone que un laboratorio para mantenerse abierto debe de tener procedimientos, lo marca la norma como parte de sus requerimientos oficiales, no es opcional. Pero yo creo que seguramente le ha tocado infinidad de laboratorios que nada más no tienen nada de eso. Ahorita vamos a hablar del caso, me voy a saltar un poquito de esto que dice la norma. Yo siempre digo, no es necesario que nos aprendamos la normativa. Ahí está escrita. Revisarla. No es el hilo negro, pero sí conocer dónde están las cosas. Conocer que el paciente, por supuesto, que tiene todo el derecho de quejarse. Ese es uno de sus derechos fundamentales, de recibir una buena atención. Pero, pues ahí está técnicamente lo que debe contener. Importante, y ahí CONAMED sí nos habla de que no debemos de alguna manera ni manipular ni coaccionar al paciente para que nos firme el consentimiento. Tal vez un poco de persuasión es válida, pero el ejemplo de caso que les quiero presentar pues es de un paciente pediátrico que le hacen una toma de muestra por catéter y que también le hacen una punción. Sí, en este caso, pues el paciente le da una sepsis, nos llaman y como expertos peritos, ¿qué nos solicitan? Pues CONAMED nos pide que evaluemos si el actuar del personal que atiende al paciente fue el adecuado. Lamentablemente no lo fue, no tenían un procedimiento adecuado para toma de muestra de catéter, no tenían un procedimiento
para la famosa técnica de rotura de aguja. Y ahí les hago un llamado a aquellos químicos y a aquellos médicos que sean responsables sanitarios que antes de firmar la responsiva y la vayan a dejar a COFEPRIS, se den cuenta de la responsabilidad que vamos a tener al momento de firmar esa responsiva. Sobre todo porque, ¿cuál es la línea de acción en estos casos? Primero, uno va y verifica si hay procedimiento. No hay procedimiento, se le pregunta al responsable sanitario, porque si en este caso fue un químico o un técnico el que tomó la muestra, pues si no hay un procedimiento y el responsable sanitario o jefe de laboratorio, que desafortunadamente a veces no son la misma persona, refieren que ellos no tienen aprobada esa técnica, pues ahí lo que se tiene que decir es que pues no es una técnica que esté dentro de los procedimientos, que no está reconocida por el jefe de laboratorio y el responsable sanitario, y ahí la responsabilidad legal sería de la persona que recae toma la totalmente muestra, ¿no? En la persona que toma la muestra. Pero químico, ¿rotura de aguja se vale? ¿Es no, legal? No, y precisamente eso es lo que un perito experto en el tema analiza. Ajá. Al final a nosotros, no, bueno, en este caso de manera particular a mí me toca decir, no es una técnica que esté validada ni recomendada por ninguna asociación o algún colegio o nadie. Simplemente es experiencia, ¿no? Exactamente. Entonces ahí CONAMED dice, pues fue conocimiento que aplicó directamente el químico, una mala práctica profesional, y eso, de acuerdo al Código Civil, nos puede llevar a dos cosas: a perder la cédula profesional y pues a tener ya una situación penal por homicidio culposo, ¿no? Wow. Entonces, muchos químicos dicen, no, pues es que si yo no tengo, le tengo que tomar la muestra, el médico me la pide, me la exigen, no tengo el material adecuado. Si no tienes mariposa, ¿no? Sería lo que exactamente. Químico, perdón, sé que usted domina perfectamente estos temas, pero habemos muchos que no. ¿La técnica de rotura de aguja nos las podría explicar? Ok, es una técnica donde normalmente la aguja que tienen normal del sistema de extracción al vacío, la rompen. Por eso ¿cómo no dice marcas químicas? La rompen y la introducen directamente en la vena del bebé. La mayoría de los laboratorios únicamente tiene aguja 21G, que es la aguja verde. El Colegio Americano de Patólogos sí me permite tomar una muestra, no con rotura de aguja, sí me dice que puedo introducir una aguja especial, y ya las hay en México, pero que la aguja debe quedar dentro del vaso sanguíneo del bebé. Okay. Entonces, obviamente, en un prematuro, una aguja 21G, pues no va a quedar dentro del vaso demasiado grande. Exactamente. Además, le podemos generar microcoágulos que le van a traer problemas al bebé a futuro. Bueno, pues o precisamente alguna sepsis, algún problema, ¿no? Sí. Aquí finalmente pudo ser a través de esa toma o pudo ser a través de la toma de catéter, pero pues no es hasta el momento en donde tenemos una situación legal que podemos entender la situación, ¿no? Y la gravedad, y sobre todo porque desde el principio a la mamá, pues sí se le dio un consentimiento, ella firmó un consentimiento, pero para situaciones propias de tratamientos médicos, no para diagnóstico, no para procedimientos de diagnóstico. Entonces es diferente. No había, como en ese caso, el laboratorio no estaba protegido, ¿no? Exactamente. Había... ¿Por qué? Porque ni siquiera tenía procedimientos, no tenía el material adecuado. Sí. Y es algo que, por ejemplo, yo si soy un hospital pediátrico, pues no voy a pedir macro técnicas para adultos ni material para adultos, y a veces te encuentras esas contradicciones, ¿no? Muy claro, hospital materno infantil o hospital pediátrico y utilizan macro técnicas, y entonces te dicen, no, pero es que yo necesito un volumen mayor porque mi equipo. Entonces sí hay que preocuparnos un poquito más. Desde el momento de elegir la técnica. Exactamente, por nuestros pacientes, ¿no? Entonces es importante que pues tomemos en consideración que podemos llegar a tener esas situaciones, y créanme que no es agradable que tú como perito digas pues que tu compañero actuó mal, sobre todo porque a lo mejor muchos de nosotros nos hemos enfrentado a eso, y es pues le voy a tomar la muestra porque si el paciente necesita los estudios, y bueno, pues uno se aventura, ¿no? A hacer esos procedimientos aunque no estén autorizados, aunque no estén declarados en un procedimiento, aunque no tengas el material, pues porque también te presionan, ¿no? Pero es que es algo que en todos lados nos enseñaron. A mí me lo enseñaron en la escuela, ¿no? Esa es rotura de aguja, incluso para
para recién nacidos. Era la opción que teníamos en caso de un recién nacido. Lamentablemente son malas prácticas que se están heredando. Y algo que me sorprendió cuando leí por ejemplo, el estándar, es que habla de crear empatía. Que a veces como profesionales se nos olvida un poquito eso. Sí. Explicarles por qué le estamos dando un consentimiento informado, que es tanto para protección de él como para protección nuestra. Sí. Y pues esa empatía, porque siempre les digo, el paciente viene estresado, viene pensando en lo que le va a suceder, si está bien de salud o está mal, ya trae todo un bagaje de estrés que a lo mejor cuando llega, y yo creo que a muchos nos ha pasado al área de toma, ya es así como que el tope de muchas cosas que pasó, que llegó, va ¿no? saliendo de consulta, quizá se va enfrentando a lo mejor un diagnóstico poco favorable. Exactamente, entonces sí es así como que no crear empatía al momento de que vamos a hacer un procedimiento invasivo, porque cualquier aguja que entra al cuerpo es un procedimiento invasivo. Sí. Y por definición si lo pone así suena feo, ¿no? Los procedimientos invasivos pues son de alto riesgo, la mayoría. Entonces tenemos que tener esa carta de consentimiento. La pregunta es ¿cómo se hace? ¿No? Muchas veces. Nosotros generamos una hoja donde teníamos el consentimiento, todo más o menos de lo que hablamos. Abajo algo muy importante, porque sí lo marca también la norma 007, que debemos decirle al paciente que sus datos son manejados con confidencialidad. Entonces, apegarnos a lo que dice la ley de protección de datos personales, la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Entonces, le informo lo que le puede pasar, le digo que sus datos están protegidos. Además, sepan que tenemos que tener como laboratorio una carta de compromiso de confidencialidad de todo el personal, de que pues más ahora con que podemos sacar una foto de manera muy sencilla, un video, de que no, esos resultados no van a ser transferidos bajo ningún medio digital, electrónico, ninguno. Y en la parte de atrás también tenemos en instrucciones muy generales la mayoría de los requisitos de los estudios que debe cumplir el paciente a la hora de que se va a hacer la toma, ¿no? Entonces ahí en una sola hoja estamos cumpliendo pues diversas situaciones normativas que tenemos que cuidar al momento de que le asignamos una cita y una toma a nuestro paciente. Sí, eso es algo hasta importante, saber cómo redactarlo, porque he notado que formatos ponen hasta abajo quién les está haciendo su control de calidad, con quiénes trabaja, como que lo llenan de muchos datos innecesarios, ¿no? Pero sí, algo importante también a considerar es que precisamente cuando uno evalúa y te manda a llamar con AMEN, es las posibles negligencias que pudieran existir. Y algo que me llama la atención pues es esto que estamos viendo ahorita sobre el etiquetado correcto de los tubos, ¿no? Muchos laboratorios dicen, no, pues yo sí identifico a mi paciente, tengo mis etiquetas y no es toda la fase del proceso, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que pues, puedo ser muy bueno, tener también etiquetas, pero también me puedo equivocar, y si yo coloco estas etiquetas de manera incorrecta, incluso se puede tomar como una negligencia de mi parte. Sí. Porque precisamente pues hay una manera adecuada de colocar las etiquetas, y si no las coloco bien, pues puede ser una negligencia, ¿no? O incluso estas situaciones, ¿no? Pues sabemos que las etiquetas son térmicas, y las etiquetas si tienen contacto con algún sanitizante, pues obviamente se va a borrar. Bueno, no se va a borrar, se pone negra la etiqueta, y eso hace que incremente. ¿Limpiaron ahí el tubo? ¿Por qué se perdió? No, eso normalmente ocurre cuando pues sanitizas, por ejemplo, cuando no te retiras los guantes, pues haces la sanitización y tomas los tubos todavía con el sanitizante pues en las manos. Es porque hay que esperar secar, ¿no? Exactamente, porque el efecto del sanitizante es hasta que se seca. Entonces tomamos el tubo y el sanitizante hace ese efecto, y obviamente eso incrementa mucho la posibilidad de error, porque pues muy código de barras, pero yo vuelvo a teclear al momento de analizar la muestra, ¿no? Sí. Y eso obviamente pues incrementa son esos errores obvios que no son obvios, ¿no? Que uno pensaría, ya se gastaron miles en este sistema computarizado de lectura de código de barras, y pegan mal etiqueta.
¿no? Sí, y ocurre muy frecuentemente. Sí, no son errores Pero ni te siquiera. digo, precisamente cuando uno es perito aprende y te piden precisamente analizar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y tú tienes lamentablemente que informar Lo que que está. pues hubo negligencia, por ejemplo, al momento de identificar los tubos, ¿no? O que no tienen un procedimiento de asepsia de torniquetes, toda una serie de cosas Que usted ha que notado. finalmente pues CONAMED toma en cuenta para precisamente ir armando los expedientes y tener pues al final, desafortunadamente, una resolución judicial. Lamentablemente. Químico, Lamentablemente. aquí en confianza entre usted y yo y los seguidores. Que son... Poquitos. ¿Cuál sería la cosa que ha visto que he dicho? ¿Cómo es posible esto? ¿No? Si me enfermo, no me traigan aquí, por favor. Ha visto muchas cosas Que no. quieren procesar, así el más que yo digo, ¿cómo es posible que quieran procesar? Y el clásico, una biometría de un tubo dorado o de un tubo rojo. Esa sí es como que la que se lleva el premio. La otra es que quieran hacer grupo sanguíneo precisamente de muestras que ya están coaguladas. O sea, ni siquiera el indirecto quieren tomar. Exactamente. Se puede realizar porque finalmente pues ahí están las sustancias en la membrana del eritrocito, pero no es lo más recomendable, ¿no? Esas técnicas son como ya para CEMEFO, pero sí, no de laboratorio clínico. Entonces, sí, a veces te enfrentas a esas cosas, ¿no? O por ejemplo, me tocó en alguna visita de un banco, pues que las plaquetas las metían al refrigerador. Las plaquetas metían al refrigerador. Las plaquetas. Y sin movimiento, supongo. Sí, claro, sin movimiento. Yo me quiero imaginar al pobre paciente sí, lo que sentía cuando le estaban transfundiendo eso, porque los aparte los plaquetarios, ¿no? transfundían sin filtro, o sea, eso era... No quiero imaginarme el dolor de ese paciente. Actualmente sí hay posibilidad de refrigerar plaquetas, se está viendo eso, pero no de esa manera, ¿no? Digo, hay es todo un mecanismo que se está evaluando. ¿Y qué hizo cuando usted ve esto? O sea, ¿qué tantas cosas deben de ocurrir para que yo llegue a congelar, a refrigerar mis plaquetas? O sea, desconocimiento, básicamente. Pero yo grado, creo que, ¿no? O sea, pues sí, desafortunadamente. Ahí sí de plano es capacitación nula, ¿no? Porque... Sí, o capacitación, y algo importante que siempre les digo, el máximo de la ley para todos, ¿no? En cualquier normativa, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y con eso, pues ya prácticamente pues estamos fritos. Por eso yo les digo siempre, si ustedes llegan a un lugar y hay procesos que se hacen, pero que no están documentados, traten de ustedes documentarlos. Y se sientan con el responsable sanitario, a lo mejor no es el jefe de laboratorio, pero se sientan a discutir con él y se sientan a hacer ese procedimiento. Sí, eso es básico. Ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí llegan es algo muy común que he visto incluso, un consejo que usted pueda darle a los seguidores. Llegamos a un laboratorio y en vez de traer lo que a mí me enseñaron, ¿no? O sea, el lado bueno que tuve en mi antiguo empleo, el lado bueno que tomé en la escuela, llego y me dicen, aquí no se hace eso, ¿no? Como aquí no hacemos estas cosas, sí, ¿no? Sí. Y en vez de nosotros decir, sabes que te faltan procedimientos, no metas eso ahí, no sé, cosas, los controles son diario, ¿no? Cosas así, adaptamos o tomamos estas mañas por miedo a que nos despidan, ¿no? ¿Qué consejo nos daría para no caer en estos malos vicios en las redes, ¿no? Sí, claro, que dices, bueno, si así se hace aquí, pues bueno. Así es, ¿no? No, yo creo que todos los que estudiamos alguna carrera en donde tenemos, pues, que ayudar a los demás de manera particular, ser profesional de la salud, por como está definido, pues somos biólogos, somos técnicos, somos químicos, médicos, enfermeras, nutriólogos, toda la gama que pueda existir, pues yo creo que estudiamos eso por el afán de ayudar, ¿no? A nuestros pacientes, porque tuvimos alguna experiencia o porque ya lo traemos, ¿no? Sí. Y siempre como el principio fundamental, si no voy a ayudar, tampoco le voy a hacer más daño al paciente, ¿no? Yo creo que oportunidades laborales existen, y si yo sé que en un laboratorio no están haciendo las cosas bien, pues me retiro. Si no me dejan tratar de corregirlo, me voy. Y por ejemplo, un colega me mencionaba, es que de verdad no me dejan hacer nada, entonces yo ya llegué a un punto en el que me desesperé y pues mejor me voy. Bueno, habrá quien diga, es que el trabajo pues es difícil o es mi trabajo, pero bueno, con todo lo que nos menciona, es
al rato puede caer una demanda, al rato puede haber una cuestión ya que salga incluso fuera de los reglamentos internos del laboratorio y pase a otro nivel, ¿no? Sobre todo porque el paciente ya está más informado. Sí, y ya bueno, también y por otro lado, por cualquier cosa que quieren demandar. Hay personas que se dedican justamente Sí, a eso, aparte, ¿no? A ¿no? buscar quién está haciendo las cosas mal para meter una... Sí, exactamente. Una demanda. Y también, si el paciente está informado, nuestra obligación es informarnos más, ¿no? Uh-huh. Yo recientemente les decía a algunos colegas del ISSSTE, ellos tienen una partida específica de capacitación. E incluso cuando eres perito, te preguntan a cuántos cursos has asistido sobre estos temas, ¿no? Uh-huh. O sea, tampoco voy a tomar microbiología y a lo mejor yo me la paso en la toma de muestra, ¿no? Debo de capacitarme en la línea de mi especialidad. En lo que yo estoy haciendo día exactamente. A día, ¿no? Uh-huh. Si yo demuestro competencia técnica o que tuve la capacitación y que tengo una técnica documentada, que está adecuada a los estándares internacionales, que finalmente me apegué al procedimiento, pues no tendría por qué tener un mayor problema, ¿no? Uh-huh. Ya se evalúa y se dice... Este lugar, este profesionista está trabajando en apego a lo que conoce, se está capacitando. Uh-huh. Podemos atribuir que pues quedó fuera de él posiblemente la muerte de X paciente y se atribuye totalmente a la condición que presenta el mismo. ¿No? Condición patológica. Exactamente, pero si nosotros mismos lo provocamos, ahí sí ya es donde está el problema. Uh-huh. Sí, bueno, simplemente esto, ¿no? Ahí... El problema de que es tan fácil que se equivoquen de paciente o de muestra y están reportando algo que coincida con un mal tratamiento o coincida con iniciar algún proceso que puede desencadenar la muerte. Sí, claro, y ahí pues como veíamos al principio, pues nosotros tenemos esa responsabilidad y podemos incluso hacernos auditorías internas. Quizá no estemos, como les decía a un principio, certificados, acreditados, pero podemos adoptar lo que dice esa normativa, una pequeña auditoría, siempre estar en la línea de mejora. Sí. Y no es por decir estamos trabajando mal, sino como ahora les digo, pues son no conformidades y pues uh-huh. trabajar en eso precisamente para no caer en una situación en la que podamos dañar. Porque, por ejemplo, pues yo siempre diría... si en algún momento me llegara a necesitar transfusión de sangre, yo diría, pues yo soy testigo de Jehová, porque yo no permitiría, porque cuando uno sabe cómo trabajan los colegas, pues dices, no, ¿sabes qué? Pues prefiero no. Mejor no. Entonces, pues no, el consejo, documentar siempre todo, uh-huh. tener una estrecha comunicación con el responsable sanitario, porque él es el que tiene, precisamente, el nombre lo dice, la responsabilidad precisamente de que todo esto fluya, funcione y precisamente pues igual el compromiso es de ambos. Si no tenemos el material uh-huh. y nos vamos a aventurar a hacer alguna técnica con el material con el que contamos, pues ni modo, lo tendremos que documentar y nosotros como profesionales técnicos tendremos que desarrollar el procedimiento, es decir, realizó nosotros, revisó el responsable sanitario y autorizó pues la autoridad del laboratorio, el dueño, el representante legal, tener presentes todas esas figuras para que finalmente tengamos nosotros como profesionistas una pues protección hacia nosotros, ¿no? Cosas que uno de plano no se imaginaba, ¿no? Que debemos de tener todo documentado, que como usted lo menciona, lo hacemos del diario que pensamos que es correcto. Uh-huh. ¿No? Y vamos por ahí sin ni siquiera verificar. Muchas veces me ha pasado que les preguntan dónde están sus procedimientos, ¿no? Y uno los revisa y no, esos son a lo mucho en varios lados tienen las guías, pero del equipo. Las que les dan, y ahí están como procedimientos. Y no, a ver, ¿dónde está el procedimiento de toma de muestra? ¿Dónde está el procedimiento de, no sé, punción, dependiendo ciertos grados, mariposa, el grado de calibre, y esos no existen. Sí, eso es importante y acuérdense que es nuestra obligación ir actualizando los procedimientos, porque como bien dice, uno llega a un laboratorio como auditor, dice, a ver, primero, y más o menos yo así lo aplico, ¿no? A ver, cuéntame cómo haces la toma, ¿no? Ya tiene sus mañas clínicas. Sí, un poquito. A ver, oye, y si te llega un paciente geriátrico con quimioterapia, ¿cómo le haces? A ver, cuéntame. No, pues hago esto y esto. Ok, a ver, ahora enséñame dónde dice
que ¿Eso haces qué? eso que me estás contando. Los deja ¿no? morir con su propia boca. Ya les di la clave. Exactamente. Ay, no, pues es que no. Entonces, ¿qué es No lo ahí? tengo, O sea, ¿no? si yo le Entonces, estoy diciendo hago A, B, C y en mi manual dice X, Y, Z, ¿qué pasa ahí? si es una auditoría, digamos, de certificación o acreditación, pues simplemente se emite que pues es una observación en el sentido de que una observación, dependiendo de la gravedad, pues puede ser una menor o mayor, pero pues se hace la recomendación de que se actualice el procedimiento y que pues se haga conforme a pues lo que en realidad están haciendo, ¿no? Sí. En este caso, si ya llegó a una situación legal, pues lo único que se establece es que no tienen el procedimiento cómo realmente se hace la actividad. Y ahí sí ya puede tener otra implicación. Y bueno, también suponiendo las prácticas, como comentaba, en el caso del niño, ¿no? Si ahí no había escrito nada, pues es problema para... Sí, es problema para todos, porque pues sí implica muchas cuestiones de responsabilidad legal, ¿no? Y acuérdense, como les decía, revisar la Carta de Derechos de los Pacientes. Y digo, también nosotros tenemos que protegernos y me acuerdo ahorita en un curso reciente nos preguntan, ¿y qué pasa cuando el paciente nos agrede a nosotros, no? Ustedes, bueno, la institución, el laboratorio debe tener un protocolo precisamente para cuando ocurren estas situaciones. Muchas veces no llegan a la agresión física, sino a la agresión verbal. En ese momento ustedes se tienen que retirar del sitio, tiene que llegar a alguien más y pues igual invitarlos al paciente que se retire, ¿no? Mejor. Exactamente, precisamente para evitar alguna situación. Y obviamente, pues también uno va conociendo a sus pacientes, ¿no? Sí. Hay pacientes que sí son muy así, agresivos, ¿no? muy agresivos, pero si yo noto que es muy agresivo conmigo, pues sabes que lo atienda alguien más. No le podemos negar la atención. Sí. Eso es claro. En instituciones públicas no lo podemos hacer hasta que se manifieste una situación ya de agresión. Ya, ¿no? De agresión física. Sí. Pero si es una agresión verbal, también yo les recomiendo en un principio generar antecedentes por escrito y que ustedes estén acompañados de 2 testigos. Para cualquier cosa. Para cualquier situación y pues se tiene que dejar por escrito y se tienen que firmar pues la persona agredida y los 2 testigos, ¿no? Precisamente para tener y generar protección hacia nosotros. Sí, uno nunca sabe. Exactamente. Pues agradezco mucho la invitación, maestro. Esperemos seguir colaborando en conjunto y los invitamos precisamente a revisar sus procesos, a hacer sus auditorías internas y pues siempre en pro del paciente, porque pues nos debemos a ellos, pero también pues para protección nuestra. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por seguir esta transmisión. Agradecemos al Químico Arroyo por tomarse el tiempo de venir y compartir con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias. En la descripción les dejo el link de su página. Químico, si queremos aprender más de usted, ¿dónde podemos seguirlo? En Encuentro de Químicos, ¿verdad? En Encuentro Químicos, ahí hay varias cuestiones académicas, científicas, también cuestiones de memes y cualquier cosa. Muchísimas gracias. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Bye.